Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 Evangelios por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 15. Es condenado el Salvador de todo el concilio. Amaneció pues el día siguiente del viernes, día infelicísimo para aquel pueblo ingrato y desconocido, en el cual había de cometer pecado tan horrendo y merecer tan riguroso castigo. Día por otra parte dichosísimo para todos los siglos, pues en él se había de poner fin al pecado, redimirse el mundo y abrirse la puerta que estaba cerrada para el cielo. Y aunque la noche antes se había juntado concilio en casa de Caifás, y se habían buscado y examinado tanto número de testigos falsos, con todo eso, para dar mejor color a su justicia y persuadir al pueblo su maldad, determinaron que luego por la mañana se juntase otro concilio, pleno en el lugar acostumbrado, y allí con forma más jurídica y menos señales de turbación y de pasión, se tratase otra vez la causa del Señor, todo con ánimo de condenarle a muerte y relajarle el brazo seglar de los romanos. Y si bien es verdad que todos por la mayor parte sentencian hombres ancianos y entrados en edad, y habían velado hasta bien tarde de la noche pasada, así en la prisión como en la junta, que se había hecho en casa del sumo sacerdote. Con todo eso, apenas era bien amanecido, cuando se habían ya todos juntado en su concilio, tan solícitos y diligentes andaban para ejecutar su maldad. Hacíase este concilio, como muchos piensan, no en la casa del sumo sacerdote, donde había estado aquella noche el Salvador, sino en casas particulares, que para este fin estaban señaladas, como son ahora las casas de ayuntamiento. Juntos pues en estas casas y sentados por su orden de los jueces, citan al preso que parezca allí delante del concilio, sacándole de la cárcel donde estaba, llevándole por las calles con mucha gente de guarda, con grande vocería y ruido, con sumo desprecio e ignominia. Era ya día claro, y la gente salía por las calles y ventanas a ver un juicio tan nuevo y extraordinario, y de persona tan conocida y estimada por la opinión de santidad. Saldría el Señor atadas las manos y el cuello, pena que no se da juntamente a los que han usado mal, y en perjuicio de la República de su natural libertad. Saldría helado de frío y desfigurado el rostro de los golpes y salivas, mesado el cabello y la barba, sus mejillas señaladas de cardenales, y todo afeado con la sangre cuajada y helada, que de los golpes le había salido. De esta manera salió en público el Señor por las calles, con admiración y espanto de todos, que en el mal tratamiento de su persona echaban de ver claramente que no pudiera ser tal, sino para condenarle. El rumor de lo que andaba en la ciudad llegó sin duda a los oídos de la Virgen. Contaríanla cuál habían sacado a su hijo de la cárcel, y cómo le llevaban por las calles a responder por sí delante del concilio, y atravesando el corazón de tan piadosa madre con la pena y trabajo en que se hallaba tal hijo, determinó salir de su recogimiento, buscando algún alivio en ver al que no podía ver sin grave dolor. Con ella saldría la Magdalena y las demás santas mujeres, a las cuales acompañaba el apóstol San Juan, y los demás apóstoles andarían derramados por las calles, procurando esconderse entre la gente, a ver en qué paraba este negocio. Pero la Virgen, Nuestra Señora, clavado el corazón con el de su Hijo,
andaría a la vista de él, con tal recato y providencia, que la turba furiosa no tuviese ocasión de decir alguna injuria o hacer alguna descortesía. Y es cosa maravillosa y digna de ponderación, que habiéndose hallado la Virgen Nuestra Señora presente al discurso de la pasión, y tan cerca al pie de la cruz, y andando el pueblo tan alborotado y furioso, tuvo el Salvador tanto cuidado con la honra y con el decoro que se debía a su madre, que no permitió que ninguno se descompusiese ni en una mínima palabra contra ella. Toda su cruz y su martirio había ido de ser en el corazón, dentro del cual ofrecía al Eterno Padre, con profundísima humildad y enciendecísima caridad, a su mismo Hijo, y juntamente con él ofrecía su mismo corazón, lleno de amargura, pero rendido con perfecta obediencia a toda su voluntad. Puesto el Señor en forma de reo delante de todo el concilio, le mandaron desatar, ceremonia que se usaba con los delincuentes cuando les tomaban su confesión para que respondiesen con toda libertad. Y parece que lo hicieron así con el Salvador, porque acabado el concilio, le tomaron a atar de nuevo, como notó San Marcos, para entregarle al presidente. Estando pues desatado y sin prisiones, no solicitaron ni buscaron testigos falsos, sino conforme a lo tratado y resumido la noche de antes, le preguntaron en nombre de aquel concilio: «Si tú eres Cristo, dínoslo a nosotros». Esta misma pregunta le habían hecho otra vez, cuando cercándole en el templo le dijeron: «¿Hasta cuándo nos traes suspensos y colgados? Si tú eres Cristo, dilo claramente». Y tan claramente se lo dijo, que resultó de la respuesta tenerle por blasfemo y querer como a tal apedrearle. Y las piedras que allí se les quedaron en las manos querían tirárselas ahora, procurándole la muerte con efecto. Y así le preguntaron lo que entonces: «Si tú eres Cristo, dilo claramente». El Señor, que veía sus corazones, respondió: «Bien sé que si os lo digo, por solo mi dicho no me creeréis. Y si quisiera probarlo con razones o con testimonios de la ley y de los profetas, y con ellos os preguntaré y apretaré, que no me habéis de responder, ni menos por esto ponerme en libertad. Y aunque por esta causa no sois merecedores de oír la verdad que preguntáis, pues la queréis saber para calumniarla y condenármela a mí por ella, mas tampoco no es razón que nadie piense que por temor ni por otro respecto dejo yo de dar testimonio de esta verdad, siendo preguntado y examinado sobre ella. Dígoos de verdad, que el hombre que veis aquí humillado y para ser juzgado de vosotros, le veréis brevemente sentado a la diestra de la virtud de Dios, para ser vuestro juez y de todo el mundo. Oíd esta respuesta tan modesta y tan verdadera, por armar mejor su calumnia y hacer más odiosa su acusación. Le repreguntaron diciendo: «¿Luego tú eres hijo de Dios?», mostrando juntamente en el modo de decir la mofa y escarnio que hacían de su locura y de su mentira, y que por soñarse hijo de Dios y que venía sentado sobre las nubes del cielo, a la diestra de Dios, se había de ver presto entre los ladrones, levantado en una cruz. Y así con ironía disimulada dijeron: «¿Luego tú eres hijo de Dios?», como si dijeran: «Tú, hijo de un pobre oficial, tú, hombre de malas costumbres, comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, tú, endemoniado y blasfemo, tú, ¿te sentarás a la diestra de Dios?».
A ti te veremos venir en las nubes. En el aire colgado te deseamos ver a ti, y en medio de otros ladrones, no en las nubes ni a la diestra de Dios. Aunque conoció el Señor la malicia de esta pregunta y la calumnia que armaban sobre ella, respondió con todo esto la verdad, con la misma entereza que había respondido la noche antes, diciendo: Vosotros decís que yo lo soy, que es lo mismo que si dijera: yo soy ese mismo que vosotros decís. Oíd esta respuesta y visto que se afirmaba y ratificaba en lo dicho, hablaron entre sí unos con otros y dijeron: ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Pues lo podemos ser nosotros, que hemos oído de su misma boca lo que basta para su condenación. Y eran dos cosas las que habían oído, y con que le hicieron la guerra después. La primera, que era Cristo ungido Rey de los judíos. La segunda, que era Hijo de Dios. Esta segunda era a su parecer contra Dios, por lo cual, según la ley de Dios, tenía pena de muerte como blasfemo. Y la otra era crimen lesa majestatis contra el César, por lo cual tenía pena de cruz. Según la ley de los romanos, y armados de estas dos acusaciones, determinaron llevar el reo al presidente para que ejecutase en él esta sentencia. Capítulo 16. Llevan al Señor delante de Pilatos y Judas se ahorca. Y es mucho de considerar que no fiaron este negocio de 3 o 4 comisarios, ni de los ministros ordinarios de justicia, que en nombre del concilio tratasen esta causa con el presidente, sino que toda la muchedumbre de jueces, de ancianos y letrados y sumos sacerdotes, y finalmente todo el concilio, así como estaban sentados a juicio, se levantaron sin juicio, y irritados de su pasión y furor, y le llevaron ellos mismos al presidente Pilatos. Hiciéronlo así por dar calor a este negocio, y asegurar más el suceso, y por obligar más al presidente, y darle más prisa para que no se pusiese dilataciones, y por llevar al cabo el negocio que estaba en tan buen punto, y acudir de presto a todas las dificultades, y tomar consejo y resolución en ellas. Sacaron el concilio de su propio lugar y asiento, y le traían en pie y portátil, hechos acusadores y jueces, procuradores y abogados, solicitando y sobornando al pueblo. De esta manera fue llevado el Señor al pretorio de Pilatos, acompañado de lo mejor y más granado de Jerusalén, y se cumplió lo que él había dicho, que los príncipes de los sacerdotes le habían de entregar a los gentiles, y lo que en figura estaba profetizado de él en el sacrificio del Cordero. Esto es, que le había de sacrificar toda la muchedumbre de los hijos de Israel. Para este camino que se había de hacer de las casas del concilio hasta el pretorio de Pilatos, volvieron a atar al Salvador, y sería por las manos y el cuello, con prisiones de hierro, como lo da a entender la palabra con que hablan los evangelistas. Porque así es costumbre de entregar al delincuente, con prisiones, cuando es relatado del brazo eclesiástico al seglar, en señal de que ya ha visto su proceso, y él convencido y condenado. Era ya más entrado el día, cuando sacaron al Señor del concilio, y el rumor de lo que pasaba se había extendido más por el lugar, y así era mayor el alboroto y muchedumbre de la gente que concurría a este espectáculo, dando ya por concluido este negocio, y el Salvador por condenado a muerte, pues le había condenado todo el concilio.
y le llevaban atado al presidente para que ejecutase la sentencia. Y esto es lo que dijo San Juan. No porque le llevasen de las casas de Caifás, porque no iba sino de las del concilio, mas tanto fue como decir que de esta vez salió el señor de la jurisdicción eclesiástica, cuya cabeza era Caifás, como sumo sacerdote, y fue entregado a los gentiles. No parece que Judas había pensado, o no se había persuadido, que pasara tan delante este negocio, ni que la malicia y pasión de los sacerdotes fueran tanta, que quisieran dar con efecto la muerte al Salvador, sino que se contentaran con otra pena más moderada de destierro, o afrenta o pena corporal. Pues como él anduviese a la mira de los que se iban haciendo, y viese que la noche antes en casa de Caifás le habían condenado a muerte, y que todo el concilio había confirmado esta sentencia, y le llevaban a casa de Pilatos, para que él la ejecutase, con ánimo obstinado de no desistir de su pretensión hasta salir con ella. Entonces el demonio que le había cegado y entrado en su corazón para hacerle cometer tan abominable traición, se apoderó más de él y le abrió los ojos para que la conociese y aborreciese, y con ánimo inquieto y turbado y lleno de sentimientos de infierno, se desesperase, porque pudiera el miserable, ya que conocía su culpa, y le pesaba de habérsela hecho, pesarle por amor del Señor, a quien había ofendido, y llorar delante de Dios con el quebranto y amargura de San Pedro. Y acudir en su desventura a la bienaventurada Virgen, que aunque tan gravemente ofendida de él, fuera parte para alcanzarle perdón y volverle a la gracia de su Hijo. Mas como hombre siempre había sido falso y doblado, y andando con hipocresía y fingimiento en la escuela del Señor, así en esta ocasión mereció ser desamparado, para que no acertase a volver a buen camino, porque no se dolía de su culpa por respeto de Dios, con pura voluntad de servirle y enmendarse, ni su arrepentimiento fue de verdadera y fructuosa penitencia, sino de una profunda tristeza y caimiento desesperado del corazón, conociendo el enorme yerro que había cometido, del cual se dolía por su respeto de sí mismo, que se corría y deshonraba de haber hecho cosa tal, y por razón de los hombres, que con razón habían de aborrecer su maldad, y así para cumplir con ellos y consigo, tomó medio con que acabó del todo de perderse. Porque primeramente trató de deshacer la mala venta que había hecho, volviéndoles a los sacerdotes su dinero, pareciéndole que no corrían por él de allí adelante los daños que recibiese en su persona el Salvador, si él deshiciese el contrato, restituyendo el precio que había recibido por él. Y con esta determinación se fue a los príncipes de los sacerdotes, cuando estaban en medio de su fervor o furor, acusado al Señor para darle la muerte, y les volvió los 30 dineros diciendo: yo he pecado, porque he entregado para la muerte a un hombre justo y inocente, como si dijera: no quiera Dios que quede en mi poder dinero tan mal ganado, ni menos que por respeto de él se me haga cargo a mí de lo que este hombre justo sin culpa suya padece. Ni que vosotros tengáis excusa de vuestra maldad, con decir que yo, que le conozco y era su discípulo, le he entregado, porque yo, que le conozco y he vivido y conversado con él,
Os afirmo y testifico que es hombre santo y justo. Y si le vendí fue pecado y maldad mía, la cual conozco y reconozco por tal. Y en testimonio de ello, y es el mayor que puede dar un codicioso, renuncio mi ganancia e interés, y no consiento que quede en mi poder el precio. Tomad vuestro dinero. ¿Quién pensará que el testimonio y confesión de Judas no había de hacer efecto en los ánimos de los sacerdotes? Porque aunque era hombre malo y perverso, mas al fin era de su misma facción, y como había sido su capitán para prenderle, pudiera también serlo para soltarle y darle libertad. Pero ellos estaban tan ciegos y apasionados, que cuando les dijo Judas: yo he pecado gravemente en vender la sangre del justo, ellos le arrojaron de sí diciendo: si tú pecaste, allá te las hayas, a nosotros, ¿qué nos importa? Como si dijeran: tenemos en nuestro poder al que buscamos, alcanzamos por tu medio lo que pretendíamos. Si tú pecaste, a tu cuenta, míralo tú allá, que a nosotros no nos toca. Oh perversos príncipes de los sacerdotes, oh respuesta tan ignorante y tan inicua. Confesáis que pecó aquel de quien comprasteis la sangre del justo, y decís que su pecado es solamente de él, y que no os toca a vosotros. Si fue malo venderle, vosotros le comprasteis, y si fue traición entregarle, vosotros hicisteis el concierto. Y si la culpa que le trae desesperado a Judas es haberlo entregado para la muerte, vosotros sois los que se la dais y ejecutáis. Y con todo eso, restituyendo Judas el precio de lo mal vendido, vosotros de vuestra parte queréis sustentar el contrato y os tenéis por libres de la culpa. Cuando decís: mira tú por tu pecado, que a nosotros no nos va nada en eso. Viendo Judas que los príncipes de los sacerdotes no querían recibir su dinero, y que todo el tiempo que le tenía en su poder andaba con vascas de muerte, fuese al templo, y arrojó en él el dinero delante de los sacerdotes que allí andaban ministrando. Y aburrido y desesperado de lo que había hecho, y incitado de furias infernales, se colgó de un lazo, y colgado se hinchó hasta reventar, por medio, como fue cosa pública y notoria en Jerusalén. Oh hombre miserable, merecedor de todo castigo, a ti te sigue la justa paga de tus injustas obras, y porque no había quien pudiese dar pena a tanto pecado, tú te hiciste juez de tu culpa y ejecutor de tu pena, y aborrecido de los ángeles y de los hombres, ni quisiste que tu cuerpo le recibiese la tierra, ni el cielo tu alma, mas escogiste el aire por morada, donde habitan los demonios, los cuales se enseñorearon de ti, y como estaba profetizado, se sentaron a tu diestra. Oh Judas, el más desdichado de los hombres, y que te fuera mucho mejor no haber nacido, porque añadiste a tu gran culpa otra mayor, desesperando de la divina misericordia que excede infinitamente nuestros males, porque no te acordaste, estando en este aprieto, del tiempo en que anduviste en compañía de este Señor, el trabajo y diligencia que ponía, como solicitó pastor en buscar sus ovejas y traer sobre sus hombres las pérdidas, y el amor con que llamaba y recibía a los pecadores. Y aunque tu pecado era por todas partes grande, debías acordarte que sabiendo el Señor en lo que andabas, Él mismo te lavó los pies y te dio la comunión del cuerpo y sangre que había de ofrecer por ti. Y estando en la misma traición cuando por el beso le entregabas,
te convidó a retener su amistad, y haciendo tu oficio de traidor te llamó amigo. Hombre sin ventura, ya que no te acordaste de la bondad del Hijo, acordaste siquiera de la profunda humildad y mansedumbre de su madre, que tal era la Virgen, que ella misma fuera contigo a su Hijo resucitado, y negociara tu perdón, y aun estando en la cruz antes que muriera, intercediera por ti, y procurara tu remedio, oh hombre sin esperanza. ¿Por qué no te esperaste que el mismo Señor, sin que nadie intercediera, como rogó por otros, rogara también por ti al Eterno Padre, estando en el tormento y fatiga de su cruz? Mas tú, hombre ciego y enseñoreado por tus malas obras del demonio, no mirabas en las palabras y vida del Señor para esperar en su misericordia, sino acusado de tu propia conciencia. Te dejaste sumir en la eterna condenación con el peso de tu misma culpa. Volviendo pues a todos los príncipes de los sacerdotes, no quisieron recibir el dinero cuando Judas se lo ofrecía, porque echaron de ver que pretendía deshacer la venta y dar por ninguno el contrato que había hecho con ellos, y que si aceptaban de su mano el precio en esta conjetura, se obligaban a poner en libertad y desistir la acusación del Salvador, lo cual de ninguna manera querían hacer, sino llevar adelante su dañada y perversa intención hasta ponerle en la cruz, que si a Judas le parecía que había pecado en la venta, a ellos les parecía que habían acertado tanto en la compra, que según algunos dicen, habían sacado el dinero del gasofilacio y tesoro público del templo, a título de dar la muerte a un blasfemo, como para gasto pío y religioso y de la honra y culto de Dios. Pero cuando Judas lo arrojó en el templo, los sacerdotes que allí estaban le levantaron y guardaron hasta ver lo que determinaban los príncipes y magistrados, los cuales, estando ya más de espacio después de la muerte del Salvador, y sabiendo lo que Judas había hecho, aceptaron primeramente el dinero, y no les pareció conveniente volverlo a gasofilacio, o lugar donde se guardaban las ofrendas, por ser precio de sangre, esto es, dado y tomado para dar la muerte a un hombre. Y ha habido entre ellos su acuerdo, compraron de este precio un campo que se llamaba del Fúgulo, o del Hoyero, que fuese para sepultar los peregrinos. De esta manera los sapientísimos doctores, por no perder aquel dinero, tuvieron por bien aceptarle como ofrenda y juzgaron por malo guardarle en el lugar de las ofrendas, y no hallando culpa en sacarle del gasofilacio para comprar la sangre de un hombre justo e inocente, la hallaron en volverle al mismo lugar, porque se había comprado con él. Y los santos y piadosos sacerdotes, que con tanta rabia y furor daban la muerte al heredero legítimo y natural, trataban de comprar campo para sepultar los peregrinos, y en la verdad no pretendían sino encubrir y sepultar su maldad. Con esta apariencia de piedad y religión, pero castígolos Dios con su misma traza, porque el campo que compraron se llamó de allí adelante el campo de la sangre, por haberse comprado con el dinero que se dio a Judas, para que vendiese la sangre de su maestro. De esta manera, cuántas veces se nombraba aquel campo, tantas veces se renovaba la memoria de este delito. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify.
Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.